Ahora vamos a hablar con Damián Svals, es analista internacional por, bueno, este atentado en Rusia, allí en un centro comercial con cine incluido, más de 60 muertos y 115 hospitalizados en Moscú. Damián Svals, gracias por atendernos. Luciano Muñoz y Santiago Montórfano los saludan. Hola Luciano, Santiago, ¿qué tal? Un gusto para hablar con ustedes. Gracias, Damián. Bueno, queríamos consultarte para que nos ayudes a entender desde aquí y sin tener conocimiento del tema. Es difícil a veces comprender la dimensión de lo que ocurrió más allá de las pérdidas humanas en términos de por qué ocurre una cosa así, ¿no? Mira, se trata claramente de uno de los mayores atentados más graves de la historia bueno, la historia moderna de Rusia, Ajá. y sobre todo pega justamente en un momento donde Rusia, con el liderazgo de Putin, está en medio de claramente el foco internacional, ¿no? Sí. Putin hoy es el enemigo número uno, si se quiere, de Occidente, Ujú. desde que en febrero de 2022 invadió Ucrania. Putin estaba atravesando un gran momento, había ganado las elecciones hace una semana con más del 80% de los votos. Ujú. En la guerra con Ucrania había retomado la agenda, es decir, gestionaba la guerra de una manera mucho más cómoda de lo que fue el año pasado, y sin embargo este gobierno me parece que puede tener consecuencias muy graves por Putin. Va a tomar represalias muy fuertes contra quien él considere que es responsable de este atentado. Quiero que se entienda esto. O Ujú. sea, no va a importar tanto quién fue realmente. Hoy se habla del ISIS, ¿no? Del Estado Islámico, Sí. que es un grupo yihadista, claramente con una impronta, bueno, obviamente terrorista muy grave en los últimos años. Sí. Más allá de eso, yo creo que Putin va a tomar represalias sobre con quien él considere que es responsable, o con quien él quiera que sea responsable. Quiero Ujú. que se entiendan. O O sea, sea, él puede construir, puede aprovechar a construir un enemigo público, ahí digamos. está. Yo creo que es eso. Yo creo que es eso porque, de hecho, el Estado Islámico se atribuyó al atentado. Occidente dice que hay Ujú. muchas pruebas para decir que eso realmente fue así. Sin Sí. embargo, en las primeras declaraciones no nombra el Estado Islámico, y encima de eso lo que hace es decir que que Ucrania le dio cierta logística. Así que uno Ujú. puede esperar, en ese sentido, una reacción diferente a la que uno puede imaginar, teniendo en cuenta que el Estado Islámico mismo se atribuyó el atentado. O sea, no habría Claro. duda sobre eso. Pero bueno, Damián, en base a sí. esto que estabas conversando con Santi, digo, estamos de cara a un conflicto de magnitud exponencial. Tendríamos que ya mirar con ojos de preocupación una posible revuelta entre estas dos versiones. Yo creo que sí, Ujú. estamos en un punto de inflexión. Yo creo que las reacciones de Putin, bueno, ya las conocemos, ¿no? Son realmente graves y peligrosas, y ponen en peligro al orden internacional. Ya lo ha puesto en peligro con la invasión a Ucrania, ha desafiado a Occidente como nadie. Yo creo que esto también le da, dentro de Rusia, va a buscar apoyo en la población. Yo creo que la represalia puede tener consecuencias muy fuertes a nivel global, ¿eh? Yo creo Mm. que están muy atentos. Y miren, hace unas semanas Europa ya estaba hablando de una posible guerra con Rusia, es decir, Sí. Francia, las grandes potencias. La Unión Europea estaba pensando en la posibilidad de que Rusia vaya por más. Imagínense después de esto si sirve como argumento para Putin para avanzar sobre otros territorios, y que pueda generar una escalada bélica, ¿no? El objetivo de fondo de Putin es expansionista, digo, porque lo de Ucrania se entiende como una reivindicación histórica que buscaba tal vez Rusia, pero hay una intención más allá de Ucrania, es decir, expansionista, que es lo que le preocuparía al resto de los países y las potencias, ¿o no? Sí, a ver, Sí. claro, ahí está claramente el contraste de relato. Putin lo que dicen es: no, yo soy estatucuista, es decir, me quiero quedarme con la zona de influencia que siempre tuve, que la OTAN, que los países de la OTAN no se metan en mi zona de influencia. Ese fue uno de los argumentos por los cuales invadió Ucrania. Yo creo que Rusia, Putin, tiene claramente un intento de expansión sobre territorio. Ujú. Porque él lo dijo, apenas asumió, hace 24 años él asumió, ¿no? Y él dijo: yo quiero volver a poner a Rusia en lo más arriba a nivel internacional. Hablaba del Imperio Soviético, hablaba de los Ares. Yo creo que ese es el gran objetivo de Putin, y eso se ha exacerbado. Yo creo Ujú. que hay una visión expansionista de Putin, disfrazada, si se quiere, con un relato más de, bueno, no me toquen la zona de influencia. Pero bueno, yo creo que hoy podemos
en ese sentido y que puede ser aprovechada por Putin para ir por más, ¿no? Bien, Estados Unidos, dicen que la Embajada de Estados Unidos había alertado a sus ciudadanos en Moscú por un posible atentado en teatros. Digo, algún dato Sí. manejaban evidentemente, ¿no? Sí, sí, otra vez la inteligencia norteamericana y de Occidente la pegó, por decirlo de una manera media burda, ¿no? Ya Sí. lo había hecho cuando fue antes de la invasión de Rusia, cuando decían que Rusia no iba a invadir Ucrania. Sí. Estados Unidos dijo la inteligencia, ojo que sí, que tienen pruebas de que finalmente Rusia va a invadir Ucrania. Y ahora también, hace un mes más o menos de un mes, les advirtieron de que se estaba preparando un atentado muy violento en un lugar público. Y finalmente fue lo que pasó. Obviamente Putin tomó esas advertencias como una intromisión en los asuntos internos de Rusia, habló de chantaje, desconfió de Occidente, pero bueno, finalmente sucedió esa masacre, ¿no? Que ya creo que ya habían 110 muertos confirmados y va por más. Digo, fue un atentado de una crueldad terrible. Sí, ¿no? realmente las imágenes son realmente escalofriantes y de una película de Hollywood, ¿no? Para aquel que no las ha visto. Damián, ¿por qué el Estado Islámico elegiría como objetivo Rusia, Moscú? Ella ha tenido una relación muy difícil con Rusia, para llamarlo de alguna manera. Ajá. A ver, Rusia, cuando Rusia invade Afganistán en los 80, frente ahí obviamente generó rencores obviamente en el mundo musulmán. Después, y sobre todo su participación hace pocos años, en la lucha contra el Estado Islámico. ¿Se acuerdan que el Estado Islámico llegó a armar un califato en Siria y en parte de Irak? Bueno, ahí se armó una alianza occidental con apoyo de Rusia y de Irán para vencer al Estado Islámico. Y bueno, esas cosas obviamente quedan muy marcadas y bueno, siempre hubo esa idea de venganza por parte de los yihadistas, por parte de pensar que el Estado Islámico es un grupo radicalizado, fanático y terrorista, muy feroz, y no se olvida, entre comillas, de las cosas. El grupo que lo hizo es una filial del Estado Islámico que actúa en Pakistán, en Afganistán, que está muy activo, que ha atacado a talibanes, ha hecho un atentado en Irán. Así que, de nuevo, no debería sorprender a nadie que hayan aprovechado este momento para pegarle de esta manera a Rusia y a Putin, ¿no? Es difícil pensar cómo pelear contra el terrorismo porque es justamente como una guerra desterritorializada, es decir, pueden hacer cualquier cosa, desde entrar a un shopping y matar a todos, por más que tengas el armamento más importante, más potente, ya es una guerra de inteligencia, ¿no? Por eso te digo, por eso lo importante acá es el trabajo de inteligencia previa, por eso llama mucho la atención esto, a pesar de las advertencias hechas por Occidente, no fueron tenidas en cuenta por Rusia. Entonces, la única forma de detenerlo es esto, de detenerlo, intentar detenerlo, porque también es muy difícil, como vos decís, son gente, 3, 4 personas, obviamente que tienen una logística armada, ¿no? Sí. Pero están decididas a morir, a matar y a morir. Entonces es muy difícil frenarlos. Entonces, aparte es muy importante la coordinación entre países. En un momento en donde el conflicto mundial está cada vez más está peor, surgen las desconfianzas y surgen este tipo de situaciones que pueden llevar a lo que pasó ahora, ¿no? Inclusive, Damián, Santi, me parece que deja un poco, obviamente saliendo del conocimiento que tiene Damián, pero digo, desnuda la vulnerabilidad de Rusia, que todos tenemos entendido que es una de las potencias mundiales en todo este tipo de cuestiones, ¿no? Y que encontrarse con semejante ataque pone de rodillas a Putin y a la sociedad rusa, ¿no? Es tal cual, es un golpe para Putin terrible en materia de seguridad, porque aparte Putin maneja a mano de hierro el Estado ruso. Lo demostró en las elecciones, que ganó con el 87% de los votos, controla las instituciones, controla la seguridad, controla el ejército, controla los mercenarios, controla los servicios de inteligencia, y esto por eso es un golpe directo para Putin, ¿no? Lo deja muy expuesto de nuevo, en mitad de un momento en donde él estaba en un gran momento de él, de nuevo, por ganar las elecciones y por controlar la guerra en Ucrania, ¿no? Damián, muchísimas gracias por habernos atendido, muy claro, y nos ayudaste a entender qué es lo que está ocurriendo allí, que esperemos, bueno, prendamos velas para que no sea una escalada, pero como vos nos decís, tenemos que estar preocupados. Gracias. Sí, atentos y preocupados, pero bueno, esperemos que no pase nada. Gracias, un abrazo grande. Abrazo grande, hasta luego. Damián Svlad.